Niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, niños. Les saluda mi Jenny, niños, en esta semana. Bueno, tenemos el curso de actitud verbal. Bien, niños, espero que ahora sí iniciemos con muchas ganas, con mucho entusiasmo este cuarto bimestre. Bien, hoy día vamos a hablar, niños, acerca de la inferencia. En nuestros módulos encontramos el tema entre las páginas 73 a las 76. Muy bien, a ver, vamos a iniciar con estos pequeños casos. Por favor, hay que prestar atención. Vamos a identificar qué viene a ser una inferencia. ¿Ya, niños? Dice, primer caso. Mamá mezcla en un recipiente mantequilla, mucho azúcar y leche y luego agrega harina y mueve suavemente con una cuchara de madera. Finalmente añade las claras de huevo batidas a punto de nieve. Muy bien, dice. Se supone que la mamá está preparando ¿qué cosa? A ver, con azúcar, con mantequilla, con leche, con harina, con huevos. ¿Qué está preparando? Un pastel, ¿no? Está preparando pastel. No puede ser guiso, no puede ser refresco, ¿ya? Y yo puedo inferir por todo lo que me describe que está preparando un pastel. Segundo caso. Las reuniones en casa de Doña Coneja son famosas en el bosque. Lo sorprendente es que asisten todas conejas y otros animales, hablan de todos los temas habidos y por haber. Doña Coneja es admirada por su gran imaginación al narrar sus historias. Al final siempre recibe aplausos. ¿Qué pasa? Se supone que las historias de Doña Coneja les gusta a las aves, a los humanos, a los árboles, ¿a quiénes? A los asistentes. ¿Por qué? Porque en casa de Doña Coneja hay reunión, ¿no? Muy bien. A ver, vamos acá. Dice, muchos de los textos que leemos no dan la información completa. En muchos casos brindan elementos, ideas, para que nosotros podamos, niños, inferir una nueva información. Es decir, podemos llegar a una conclusión. Esto sucede en los casos presentados anteriormente. Tenemos, niños, la inferencia. ¿Qué viene a ser la inferencia? Es un proceso mental con el que se puede determinar o llegar a una información que no es proporcionada por el texto en forma literal. ¿Ya? Entonces, no hay información que nos dé en el texto, pero yo lo voy a inferir, yo lo voy a suponer de acuerdo a los datos que me da el texto. ¿Bien? Tipo de preguntas que vamos a utilizar para poder llegar a una inferencia. Niños. Del texto se colige, del texto se infiere, del texto se concluye o del texto se deduce. ¿Ya? Estas son las preguntas que nosotros vamos a utilizar cuando son ejercicios de inferencia. ¿Bien? Una vez entendido esto, niños, vamos a ir a la parte de la práctica. Dice, texto 1. La gente sentía miedo al pasar por la hacienda de la Huaca en horas de la noche, porque decían que se veía a un hombre jalando un perro y que este animal arrojaba candela. Pero esto se originó en el hecho de que la citada hacienda fue una especie de hospedaje para los enfermos de la peste bubónica, que hizo perjuicio en el distrito de la Huaca, tanto que, a falta de camas a los enfermos graves, los sepultaban en vida, por lo que la casa hacienda fue quemada y hecha cenizas, quedando solo escombros. También se cuenta que fueron quemados algunos animales junto a sus dueños, ya que eran inseparables y los acompañaban a todos lados, incluso hasta el día de su muerte. El texto trata sobre la leyenda de la hacienda de la Huaca, ¿no? De la Huaca. ¿No? ¿Qué sucedía con la gente que pasaba por la hacienda?
existe la huaca, ¿no? ¿Qué pasaba? La gente cuando pasaba por ahí, ¿qué tenía, niños? ¿Sentía alegría? No. ¿No sucedía nada? No. ¿Percibían dudas? No. ¿Sentían pánico? Sí, tenían miedo. Del texto se deduce que es una fábula, no una historieta, no un drama, no una película, no una historia, ¿no? Una historia. ¿Quién podría ser el que narra el texto? ¿Un poblador del distrito de La Huaca? Sí, puede ser. ¿Un perro? No, pues. ¿Un sacerdote? No, en ningún momento nos han indicado que los sacerdotes tenían que ver. ¿Un extranjero? No. ¿Un caballo? Tampoco. ¿Cuál sería? Un poblado. Niños, entonces así desarrollamos textos bien felices. Seguimos. Es una máquina muy difícil y moderna. Nos ayuda a organizar la información y hace más fácil nuestro trabajo. Posee un disco duro en el cual va almacenando toda información. Existen de diferentes marcas y modelos. Y cada día se perfecciona más. ¿Se puede colegir que el texto habla de la radio? No. ¿Menciona pocos datos? No. ¿Habla de la computadora? Sí. El mencionado aparato a quien le facilita el trabajo, a la energía eléctrica, no. A los usuarios en general. Al principio, la Tierra estaba en estado salvaje y fue una ardua tarea hacerla más habitable. No había puentes para atravesar los ríos, no había caminos para subir los montes. Quería uno sentarse, ni siquiera un banquito ni sombra. Se moría uno de sueño. No existían las camas, ni los zapatos, ni las botas para no pincharse los pies. No había gafas para los que veían poco. ¿Cómo era la tierra al inicio? ¿Triste? No. ¿Tranquila? Podría ser, ¿no? Salvaje. Había una vida salvaje. ¿A qué o a quién se describe en el texto? Se describe a la Tierra, al planeta Tierra. Del texto se infiere que la Tierra nunca dejó de ser salvaje. Muchos quisieron cambiarla, pero no se pudo. La Tierra se destruyó sola. La Tierra llegó a ser habitable poco a poco, sí, ¿no? De tener una vida salvaje a tener una vida soportable. En la primavera, los gorriones hacen su nido con lo que encuentran, pajitas, hojas, hilos, telas, etc. Lo hacen para poner en él los huevos y tener crías. El texto afirma como tema un nido espectacular, las crías del gorrión, la primavera, los gorriones y sus nidos o las hojas de las plantas. La primavera. Del texto se colige que en otra estación estas aves no se reproducen, los gorriones se divorcian, si no hay pajitas no se reproducen, ponen huevos todo el año, tienen crías toda la primavera y verano. ¿Qué pasa? A ver, en otra estación estas aves no se reproducen, nada de la reproducción. Los gorriones se divorcian, tampoco habla de esto. Si no hay pajitas, no se reproducen. A ver, ¿qué dicen ustedes, niños? Si no hay pajitas, no se reproducen. Tampoco. ¿Ponen huevos todo el año? Sí, es cierto. Por eso ellas lo que tienen que tener es, tienen que tener su nido para poder tener sus crías, ¿ya?
Cuando dos hormigas se encuentran, juntan sus antenas frotándolas y se avisan dónde hay alimento y no hay algún peligro o cualquier otra información. Por ello, para las hormigas las antenas son un elemento de comunicación indispensable. El tema del texto es las antenas de los insectos, comunicación entre hormigas, la alimentación de las hormigas, la hormiga y el grillo, la comunicación entre humanos. Comunicación entre hormigas. Del texto se colige que si las hormigas, no tuvieran antenas no existirían. Si las antenas son importantes, las hormigas son miedosas, la hormiga es trabajadora. ¿Cuál sería? Las antenas en ellas son muy importantes, diríamos, ¿no? Pero, niños, escuchen muy bien. En el caso del texto nos está diciendo que las antenas nos van a servir ¿para qué? Para que ellas se puedan comunicar. ¿Ya? Ahora, ojito aquí. En donde me dice la clave A, niños, ¿ya? Las hormigas no tuvieran antenas, no podrían existir. Esto es algo inusual, ¿ya? Aquí vamos a cambiar, la alternativa sería la B, porque las hormigas tendrían que buscar otro medio de comunicación, ¿no es cierto? Entonces eso no genera que si ellas existan o no, ¿ya? Ahí vamos a cambiar la clave, por favor. Texto 4 dice, considerado como uno de los símbolos más representativos del mes de octubre, este exquisito manjar tiene una limeñísima tradición ancestral, pero quien tuvo la magistral idea de inventar este popular dulce fue una mujer que vivía en un fondo algodonero en el Valle de Cañete. Su nombre era Josefa Marmarillo y a quien la mayoría conocía con el apelativo de Doña Pepa. Ella sufría de una parálisis que había condenado a no mover y juntar los brazos y manos, por lo que de condición de esclava pasó a ser liberta. A pesar de todo el sufrimiento que padecía, tenía dentro de ella toda la esperanza en curarse algún día de sus males. Por ahí se enteró de los milagros que hacía la imagen de Cristo de Pachacamilla y sin embargo 2 veces se encaminó hacia Lima con el fin de acompañar a la procesión que año tras año convocaba cada vez mayor número de feligreses. Tanta era su fe que el milagro ocurrió en el momento que se encontraba implorando ayuda al Señor. De pronto sintió un dolor en el pecho y sus manos y brazos comenzaron a tener movimiento. A partir de ese día buscó la manera de demostrar su agradecimiento al Señor por tan maravillosa obra. Fue entonces cuando una noche uno de sus sueños le reveló la receta del famoso dulce. Los ingredientes que, según cuentan, empleó en la elaboración del turrón fueron almíbar de jugo de frutas, yemas de huevo, manteca, harina y anís, colocando encima de todo vistosos y coloridos dulces de hechura casera. Al día siguiente, durante un nuevo recorrido procesal, se le vio acompañando a la imagen sagrada en posición erguida, llevando encima de su cabeza una tabla que contenía el sabroso manjar. Fue a partir de ese momento cuando se conoció a tan popular dulce como turrón de Doña Pepa, ¿ya? ¿Cuál será el tema, niños, del texto? El turrón, ¿no? ¿Ya? Si gustas le puedes poner ahí el turrón de Doña Pepa. Es la idea que resalta más en el tercer párrafo, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, niños. El tema sería los milagros del Cristo de Pachacamilla, ¿no? Con respecto al tercer párrafo. ¿Ya? Luego nos dice, ¿cuál era el verdadero nombre de Doña Pepa? Josefa de Marmanillo, ¿ya? ¿Cuáles eran los ingredientes, niños, que entraban a este turrón? Almíbar de frutas, harina, huevo, anís, y también le ponían, dice, los caramelitos encima, ¿no? A eso le llamaban el turrón de Doña Pepa. ¿Está bien? A ver, niños, queda como tareita para ustedes desarrollar los ejercicios del 18 al 20 de la página 76. Muy bien. Con esto hemos culminado, niños. Cuídense mucho. Un abracito. Por favor, hagan sus tareas y súbanlo a la plataforma. Chao, niños.